Hola amigos. Hoy hay tres noticias que resaltan sobre las otras para las esperanzas de la humanidad de que la guerra termine lo antes posible. Una es, que el ínclito Henry Kissinger, en un nuevo intento de asustar a todos, recomendó que se entablen conversaciones de paz urgentemente, teniendo en cuenta las posiciones actuales de Rusia, y que Ucrania conserve su estatus actual de Estado libre. Algo que para muchos analistas rusos significa pedir la rendición de Putin, en una especie de Minsk III, del que Angela Merkel ya informó lo que significaría, paz para hoy y más guerra para mañana. Pero según Henry Kissinger, si esto no ocurre, el mundo se verá envuelto en una hecatombe. Otra noticia es que desde Estados Unidos, la cadena Fox News informó que se filtró información del Pentágono de que el ejército estadounidense podría ser enviado a Ucrania oficialmente en un futuro cercano. Y la tercera es que Putin ha anulado 3 eventos importantes en Rusia por primera vez, algo que ni en la propia Rusia se atreven a buscarle un significado. Sin olvidarnos de la curiosidad tan importante de la votación en las Naciones Unidas contra el nazismo, donde países tan familiarizados con el fascismo y el nazismo como Austria, Finlandia, Alemania, Italia, España y Japón votaron en contra del proyecto de resolución ruso sobre la lucha contra la glorificación del nazismo y el neonazismo. Curioso, ¿verdad? ¿Ya qué significa declararse nazi, por aquello de, el que calla, otorga? En España ya estamos curados de espanto con estas cosas del fascismo, y vemos cosas como que España contribuye a que la OTAN separe a Kosovo por la fuerza de Serbia, pero no permite que Cataluña vote en un referéndum de autodeterminación. O como está pasando ahora mismo, que los togados quieren dar un golpe de estado blando no permitiendo que el Parlamento debata sobre una ley. Pero volvamos a los acontecimientos internacionales. En Rusia la palabra estabilidad acompañó al presidente ruso a lo largo de los años de su mandato. Toda la élite rusa y todos los ciudadanos siempre han sabido que pase lo que pase en el país, el jefe de Estado siempre llevará a cabo sus eventos en formatos tan tradicionales como una línea directa de comunicación con el pueblo, una conferencia de prensa para periodistas, y el discurso a la Asamblea Federal. Al parecer, nada de esto sucederá este año. Vladimir Putin decidió por primera vez en muchos años de su mandato, abandonar los 3 principales eventos públicos a la vez, lo que es una gran sorpresa para muchos. Esto es realmente tanto para la élite como para la gente, algo extremadamente inusual. Ya todos están acostumbrados a todos estos formatos. Este año se decidió cancelar los 3 a la vez. Sin embargo, inmediatamente después de que quedó claro que este año ni siquiera habría un discurso ante la Asamblea Federal, hubo sugerencias de que, muy probablemente, el evento tendría lugar en enero de 2023 en un formato de mensaje a la nación en la Asamblea Federal. Pero todo son especulaciones de por dónde van los tiros, y tampoco si el discurso estará asociado a lo que ocurre después de la visita que Putin tiene previsto hacer a Bielorrusia el 19 de diciembre para entrevistarse con Lukashenko. Después de la respuesta que han tenido las declaraciones de Henry Kissinger por parte de Moscú ya se pueden intuir el futuro militar cercano. Según publica la agencia rusa TASS, el diálogo entre Rusia y la OTAN está fuera de cualquier discusión en medio de los desarrollos actuales, dijo una fuente en Moscú a TASS. Hasta tal punto, que en Moscú han decidido que cuando algún representante de la OTAN como organización, aparezcan en plataformas internacionales universales, exigiremos que no estén ahí, dijo la fuente a TASS. Y agregó que solo se podría hacer una excepción para plataformas específicas como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que es un foro para la cooperación en materia de seguridad. Según la fuente, no se debe esperar que Rusia haga un retorno conceptual a las propuestas sobre garantías de seguridad, que Putin envió a Estados Unidos y a la OTAN hace un año. No seremos nosotros quienes lo hagamos, señaló. La razón es que si lo hacemos, surgirá la necesidad de actualizar una posición que no se puede actualizar, porque todo depende de cómo se desarrolle la situación en el terreno durante la operación militar especial, explicó la fuente rusa TASS. Y sobre las palabras de Macron sobre las garantías que habría que dar a Moscú, no hay nada detrás de esas palabras del presidente francés Emmanuel Macron,
sobre la necesidad de brindar garantías de seguridad a Moscú. No es más que un intento de probarse a sí mismo. No hay una posición clara de contrapropuestas detrás, dijo la fuente. Según él, no hay razón para esperar que nadie actúe como mediador entre Rusia y Ucrania porque no se trata de transmitir ninguna señal, sino que el problema es que las posiciones de las partes son incompatibles. Pues así están las cosas en Moscú. Mientras, en Estados Unidos parece que apuestan por la implicación cada vez mayor en la guerra, según informó el analista de Fox News, Andrew Napolitano, que informó que se filtró información del Pentágono de que el ejército estadounidense podría ser enviado a Ucrania en un futuro cercano. Esto es extremadamente peligroso. Esta es una misión progresiva, o es una idea decidida de llevar tropas terrestres a Ucrania. Esto es muy peligroso y está sucediendo ante nuestros ojos, dijo Andrew Napolitano. Según el analista de Fox News, el jefe de la Casa Blanca Joe Biden, puede, sin más votos en el Congreso y entre los ciudadanos estadounidenses, enviar tropas estadounidenses al territorio donde se desarrollan las hostilidades. Anteriormente se informó que el mandatario estadounidense cometió un terrible error de cálculo al aceptar el intercambio de la basquetbolista estadounidense encarcelada Brittney Griner, por el ruso Viktor Bout. Este tratado es un error que dejará vulnerables a todos los estadounidenses en el exterior, dijo Andrew Napolitano. Al mismo tiempo y precisamente ahora, Rusia dice que los drones utilizados por Ucrania para atacar Crimea y el puente fueron fabricados por la empresa de servicios de ingeniería estadounidense SpectreWorks. Las autoridades pertinentes de Rusia han analizado los componentes electrónicos de los vehículos aéreos no tripulados interceptados, utilizados por Ucrania para atacar las instalaciones de infraestructura rusas, en particular, en las regiones de Sebastopol, la República de Crimea, Kursk, Belgorod y Voronezh. Se estableció que la aviónica y las estaciones de control de los drones fueron fabricadas por la empresa estadounidense SpectreWorks, la cual realizó su ajuste y prueba inicial en el aeropuerto de Scottsdale, Arizona. Posteriormente, en territorio de Polonia, en el área del aeropuerto de Rzeszów, utilizado por Estados Unidos y la OTAN como el principal centro de suministro de las formaciones armadas ucranianas, se llevó a cabo el ensamblaje final y las pruebas de vuelo de estos vehículos aéreos no tripulados, han aclarado las autoridades en un comunicado publicado este viernes. Estos hechos, según la parte rusa, confirman la participación directa de Estados Unidos y Polonia en apoyo militar y logístico a Ucrania. En este sentido, en medio de avances de Rusia, el portavoz de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadim Skivitsky, había afirmado el pasado julio que su país podía utilizar sistemas de lanzamisiles múltiples estadounidenses para atacar Crimea. Ucrania atacó Crimea el 8 de octubre de este año. Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos ha enviado 88.000 toneladas de armas por valor de más de $21 millones a Ucrania. Según los datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, el valor de la ayuda de Washington a Kiev ha alcanzado hasta el mes de noviembre $21.500 millones. Según la agencia TASS, Moscú tiene datos que confirman la participación de Estados Unidos y Polonia en ataques terroristas en Rusia, según las evaluaciones de los especialistas. Una serie de hechos confirman la participación directa de los Estados Unidos y Polonia en el apoyo logístico militar masivo al régimen de Kiev, en la preparación y ejecución de ataques terroristas conjuntos en el territorio de la Federación Rusa. Así lo publica la agencia TASS. Además, las agencias pertinentes señalaron que el ensamblaje final y las pruebas de vuelo de estos drones se llevaron a cabo en territorio polaco, cerca del aeropuerto de Rzeszów, utilizado por Estados Unidos y la OTAN como principal nodo de suministro para las fuerzas armadas ucranianas. La instalación de la carga útil, la misión de vuelo y el lanzamiento en sí, se llevaron a cabo cerca de Odessa y Kryvyi Rog, dice el comunicado. En la guerra en sí, lo más destacable es que los dos frentes más encarnizados y que decidirán prácticamente el resultado de la guerra, como son los de Bakhmut y Svatovo,
además de resaltar que los mandos de la OTAN están en cierto modo asombrados por el espectacular rendimiento en la batalla de dos armas rusas, el Terminator y el complejo Penicilina, donde el ejército ruso está recibiendo cada vez más unidades para contrarrestar la cada vez más poderosa artillería que la OTAN está llevando a Ucrania. El ejército ruso ha recibido nuevos lotes de los últimos sistemas de reconocimiento térmico y sonoro Penicilina 1B76, que se planea utilizar en la zona del frente para el combate de contrabatería. El sistema Penicilina detecta efectivamente las posiciones de la artillería de las baterías de la OTAN y transmite las coordenadas para su pronta destrucción. Estamos hablando de un complejo de combate de contrabatería, que difiere de todos los análogos mundiales, con una tecnología única para detectar puntos de ataques de artillería y bombardeos. Los complejos ya han demostrado una alta eficiencia en el marco del combate de contrabatería, contra la artillería de las tropas de la OTAN en Ucrania. Una característica importante de estos complejos es que funcionan sin el uso de ondas de radio. En consecuencia, los medios de guerra electrónica contra esta penicilina son impotentes. Los complejos de Penicilina 1B76 se pusieron en servicio con el ejército ruso en diciembre de 2020. El complejo recibe y procesa las señales acústicas de los disparos y explosiones, y proporciona información sobre la ubicación de la explosión de los proyectiles, la precisión del impacto y también informa la ubicación de las armas enemigas. La Penicilina 1B76 es un sistema de reconocimiento de artillería acústico térmico desarrollado para detectar y localizar las posiciones de disparo de artillería, morteros, lanzadores de misiles múltiple, antiaéreos o misiles tácticos del enemigo a través de sensores sísmicos y acústicos, sin emitir ondas de radio. Detecta el fuego enemigo en 5 segundos, en un área de 25 kilómetros de radio. Completó las pruebas en diciembre de 2018, y entró en servicio de combate en 2020 en Ucrania, aunque se cree que también ha sido probado en Siria. Los mandos de la OTAN están muy preocupados por esta arma ya que las piezas de artillería que llevan a Ucrania son muy costosas. En cuanto al Terminator, la OTAN reconoce que hace estragos, ya que un Terminator 3 reemplaza a 6 vehículos de combate de infantería y a 40 soldados en el campo de batalla. Es un arma impresionante. La tarea principal del nuevo ingenio es limpiar el campo de batalla antes del ataque principal de las fuerzas blindadas. Así, mientras un tanque podía tener dificultades para neutralizar a un soldado enemigo emboscado con su cohete antitanques en una trinchera o un edificio, el Terminator lo hace fácilmente. El vehículo ruso de soporte de tanques conocido como Terminator 3, entró en servicio en Siria. A diferencia del BMP T-72, o Terminator 2, la combinación del chasis del Terminator con el de los carros de combate, T-90 y T-90S, simplifica sustancialmente el uso del vehículo. El conjunto de armamento del Terminator comprende 2 cañones automáticos de 30 mm, una ametralladora mediana, 2 lanzagranadas automáticos y 4 misiles guiados antitanque, ATAK-T. En el campo de batalla, el Terminator 3 es equivalente a 6 vehículos de combate de infantería y 40 soldados. El vehículo puede atacar a todos los tipos de objetivos, incluidas pequeñas embarcaciones y helicópteros de bajo vuelo. El Terminator 3 ya ha entrado en combate desde 2017 en Siria bajo condiciones de fuego enemigo, según The National Interest. La OTAN debería estar muy preocupada por el vehículo de soporte y de combate Terminator 3, creado para el apoyo de los tanques de combate, ya que lo consideran un exterminador de tanques y puestos de control enemigos. No existe un análogo directo de este vehículo de soporte y de combate para tanques en el ejército de Estados Unidos. Quizás el equivalente más cercano sea el vehículo de combate de caballería M3 de la plataforma Bradley, pero en el mejor de los casos esa sería una comparación de niveles muy distintos, ya que el Terminator 3 no está diseñado para transportar tropas, sino para el combate cuerpo a cuerpo contra tanques. Al igual que sus antecesores, el Terminator 3 es un vehículo equipado con armamento pesado y diseñado para el apoyo de tanques en combate contra otros carros de este tipo, y contra unidades de infantería en terrenos difíciles.
La idea era construir un vehículo con la misma protección que un tanque de combate principal, pero con la habilidad de enfrentarse a los tanques del enemigo, así como atacar búnkeres e infantería resguardada en posiciones elevadas. Aunque no se conocen mayores detalles sobre el Terminator 3, se puede suponer que tendrá seguramente la misma carrocería, los mismos sensores, el mismo blindaje y el mismo sistema de protección que el T-14 Armata. También es probable que entre su armamento cuente con misiles antitanque de última tecnología y un cañón automático pesado. El complejo de armamento Terminator 3 crea un fuego de alta densidad y es capaz de atacar hasta 4 objetivos simultáneamente, incluyendo helicópteros y aviones de bajo vuelo. Terminator 3 tiene un sistema de control de fuego automático, FRAME, con un canal de imágenes térmicas, una vista panorámica y un telémetro láser, lo que se traduce en que su nombre hace honor a su potencial. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.